Muy buen día, estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de comunicación. Hoy trabajaremos con los estudiantes del quinto grado acerca de clases de sujeto 2, a cargo de su profesora Juliana Belichuk. Recuerden, chicos, que nosotros anteriormente ya hemos hablado de 2 clases de sujeto y hoy hablaremos de otros 2 más. Recordemos un poco. Lo que vimos anteriormente eran las clases de sujeto tácito y expreso. Ahora, ¿qué era el sujeto expreso? Era el sujeto que aparece explícito o presente en la oración. Por ejemplo, cuando decimos él estudia inglés, ¿cuál será el sujeto? Él. Listo. Recuerda que el sujeto también puede ser un pronombre, sustantivo, cosa, animal. Por otro lado tenemos al sujeto tácito, que va a ser cuando está omitido y se sobreentiende a partir del verbo. Por ejemplo, cuando decimos sal con tus amigos. ¿Quién sale con sus amigos? No se sabe, por lo tanto será sujeto tácito. Perfecto, entonces lo que vamos a aprender hoy es acerca de 2 clases de sujeto más. Y esos sujetos tienen que ver o van a estar dentro del sujeto expreso. Bien, recordemos un poco. El sujeto expreso era aquel que aparece explícito o presente en la oración. Por ejemplo, el joven viajó por todo el mundo. Ahora, dentro del sujeto expreso vamos a ubicar, antes, importante recordar qué es el núcleo del sujeto, porque de eso depende las siguientes 2 clases de sujeto. El núcleo va a ser la palabra más importante del sujeto, de la que dependen y a quien modifican las demás palabras. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Recuerden que el núcleo puede funcionar como un sustantivo. La casa es hermosa. ¿Cuál será el núcleo? Solamente casa, porque la vendrá a ser un artículo. La casa es hermosa. ¿Quién es hermosa? La casa. El sujeto vendría a ser la casa, pero el núcleo, que es la parte más importante, solamente sería casa. En el siguiente ejemplo, recuerden que como núcleo también puede ser un pronombre. Ellos jugaron fútbol. ¿Quiénes jugaron fútbol? Ellos. Por lo tanto, ellos es sujeto y a la vez es núcleo del sujeto. Muy bien. Ahora vamos a observar, teniendo en cuenta ya que es el núcleo del sujeto, que es la parte más importante, vamos a conocer las dos clases de sujeto, simple y compuesto. ¿Qué es el sujeto simple? Es el sujeto que presenta solo un núcleo. Por ejemplo, Alicia cumple años hoy. ¿Y quién cumple años hoy? Alicia. Alicia es el sujeto y también es el núcleo del sujeto. Por lo tanto, recibe el nombre de sujeto simple. ¿Por qué? Solo tiene un núcleo. Por otro lado tenemos ahora el sujeto compuesto, que es el sujeto que presenta más de un núcleo. Por ejemplo, Juan y Luis viajaron. ¿Quiénes viajaron? Juan y Luis. Juan y Luis sería el sujeto, pero el núcleo del sujeto solamente sería Juan y Luis. Hay 2 núcleos, por lo tanto es un sujeto compuesto. Muy bien. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos mencionado anteriormente. Reconoce el núcleo del sujeto en cada oración. Vamos a leer a continuación las siguientes 6 oraciones y vamos a reconocer cuál es el núcleo del sujeto. Quiere decir la parte más importante del sujeto. La computadora dejó de funcionar. ¿Quién dejó de funcionar? La computadora. La computadora sería sujeto. Pero ¿cuál es el núcleo del sujeto? Solamente computadora. La niña amable regaló muchas sorpresas a las personas. Recuerden nuevamente la pregunta para reconocer el sujeto. Es quién más todo lo que se dice en el predicado. ¿Quién regaló muchas sorpresas a las personas? La niña amable. ¿Y cuál es el núcleo? Solamente niña. Ella y él vivirán una temporada en los Estados Unidos. ¿Quién o quiénes vivirán una temporada en los Estados Unidos? Ella y él.
Ella y él serán sujeto, pero ¿cuál es el núcleo? Solamente ella, él. Saldrán todos al mercado. ¿Quiénes saldrán al mercado? No sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene núcleo. Siguiente oración. Susan estudia su maestría de manera virtual. ¿Quién estudia su maestría de manera virtual? Susan. Susan es sujeto y a la vez es núcleo del sujeto. Los fines de semana Suárez viaja a Huacho. ¿Quién viaja a Huacho los fines de semana? Suárez. Por lo tanto, Suárez será núcleo del sujeto y también sujeto. Siguiente ejercicio. Vamos a reconocer si las siguientes oraciones presentan sujeto simple o sujeto compuesto. Veamos. La casa celeste se encuentra lejos de la ciudad. ¿Quién se encuentra lejos de la ciudad? La casa celeste. Entonces, ¿cuál será el sujeto simple? Todas las tardes Esmeralda iba al gimnasio. ¿Quién iba todas las tardes al gimnasio? Esmeralda. Esmeralda será el sujeto, por lo tanto es un sujeto simple, porque solo tiene un núcleo. Siguiente oración. Las águilas y los halcones son aves rapaces. ¿Quiénes son aves rapaces? Las águilas y los halcones. Hay dos sujetos, por lo tanto, dos núcleos. La oración tendrá sujeto compuesto. Él salió fuera del país a principio de año. ¿Cuál será en este caso el sujeto? Él. Por lo tanto, hay solamente un núcleo. La oración presentará sujeto simple, nada más. Siguiente oración. El Museo del Banco Central de Reserva y Museo de Sitio de Pachacamac se encuentran en Lima. ¿Quiénes se encuentran en Lima? El Museo del Banco Central de Reserva y Museo de Sitio de Pachacamac. ¿Cuáles serán los sujetos? El Museo del Banco Central y Museo de Sitio de Pachacamac. Hay dos sujetos, dos núcleos del sujeto. Por lo tanto, la oración presenta un sujeto compuesto. Muy bien. Recuerden, chicos, que hoy hemos aprendido dos tipos de sujeto que están dentro del sujeto expreso. Según la cantidad de núcleos vamos a tener el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto simple porque solo cuenta con un núcleo, un sujeto. Mientras el sujeto compuesto va a presentar dos núcleos. Muy bien. Y recuerda, cuando no hay sujeto en la oración, el sujeto va a llamarse sujeto tácito. Perfecto. Estamos llegando así a la parte final del tema. Espero que hayan podido comprender clases de sujeto y lo que deben hacer ustedes ahora es desarrollar la práctica calificada que consta de 4 preguntas. Los ejercicios son muy parecidos a los que hemos visto ahora. Lean bien la pregunta y también las alternativas. Y en la opción tareas ahora se encuentra una actividad para que ustedes desarrollen. Tienen 5 oraciones. Ustedes van a reconocer el núcleo del sujeto de cada uno. Recuerden hacerse la pregunta para reconocer el sujeto. ¿Quién o quiénes más? El verbo que va a iniciar y todo lo que se menciona en el predicado. Y la segunda pregunta es, ustedes van a escribir 3 oraciones compuestas. Cualquier oración que ustedes deseen. Perfecto. Recuerden que la actividad se presenta más tardar el día martes 22. Y al costado del video se encuentra el organizador visual del tema. Muy bien, chicos, que tengan un muy buen día. Muchas gracias por la atención prestada. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Buen fin de semana.